Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de los avances tecnológicos de las pantallas que nos rodean, la radio sigue siendo un vector maravilloso de comunicación. Pero la radio no sería nada sin las voces de los locutores, que nos acompañan e informan todos los días. Nuestro invitado de hoy, el periodista y locutor argentino Martín Berrade, les rinde homenaje en su libro Speakers, escrito a 4 manos con Quique Figueroa. 1, 2, 3, probando. Presentamos Speakers, un libro de Martín Berrade y Quique Figueroa sobre las voces que siempre están en la radio, en la televisión o donde vos estés. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires. Atraca a la dársena de Puerto Nuevo la motonave argentina Santa Fe. Nini Marshall. Y este primer actor y animador que es un regalo de simpatía, Juan Carlos Torri. Seguimos en la vida y el canto con una información de Roma. Son 3 razones. Y pesan fuerte. Hagámoslo para celebrar la vida. LS5, Radio Rivadavia. Las 7 lunas para ser compartidas con vos. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. La fiesta de la radio ha comenzado. Voces en papel, voces con historias, presente y futuro. Speakers. Soy una locutora recibida del ISER que se animó a enfrentar barreras. Una nueva hora comienza. Bienvenido a este nuevo programa. Speakers. Historias de la locución argentina, de los locos de la azotea a la inteligencia artificial. Un viaje en el que las voces encuentran su forma escrita. Speakers. Un libro de Martín Berrade y Quique Figueroa. Muy buenas tardes, Martín Berrade. Jordi, un gusto estar en tu programa nuevamente. Bienvenido de nuevo a Gracias. Radio Francia Internacional. Gracias. Sé que eres consciente de la importancia de la radio, de los locutores, pero ¿sabías que la Unión Europea recomienda a sus ciudadanos poner una radio en el kit de supervivencia para que le va a permitir quizás sobrevivir 72 horas? ¿Tan importante es la radio? Bueno, recordamos lo que sucedió el año pasado en España, que todavía no ha tenido explicación, ¿no? Ese apagón que dejó por muchas horas a los españoles sin internet, por ejemplo, y la vía de comunicación, de contacto, de acceso a la información fue la radio, ¿no? La onda media, la FM se volvió al aparato, por ejemplo. Y yo vivo en Argentina. Particularmente en los últimos años estoy viviendo en la Patagonia, en Puerto Madryn, en Chubut, donde hay enormes extensiones, y la radio sigue siendo muchas veces el único medio como para llevar información de servicio a comunidades aisladas, por ejemplo, ¿no? Además hay cosas que no se pueden hacer viendo la televisión o consultando tu móvil. En cambio, escuchar la radio conduciendo o bajo la ducha es fantástico, ¿no? Totalmente. Sería complicado ver la tele bajo la ducha, ¿no? Gracias Peligroso. a Dios. Peligroso. Increíble. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Mar del Plata en 1976 y que eres licenciado en Comunicación Audiovisual, pero que también estudiaste locución en el COSAL. Ha cambiado mucho la manera de acceder a la profesión desde hace 100 años. Sin duda, ¿no? Creo que este libro, que se llama Speakers, porque así llamaban a los viejos locutores, a los primeros locutores en las radios, cuando empieza la radiodifusión en el mundo, en la década del 20, esos primeros speakers no tenían formación alguna, no tenían formación técnico-vocal, ni contenidos enciclopédicos como para llegar a hablarle a la audiencia frente a un micrófono. Tenían intuición, tenían coraje, hablaban fuerte y claro, porque te imaginarás cómo eran los micrófonos, los equipos de transmisión y los equipos de recepción que tenían los oyentes. Había que hablar fuerte, ¿no? Y después surge, pero recién en el caso de la Argentina, que fue uno de los temas de investigación de este libro que hicimos con el querido amigo Quique Figueroa, en la década del 50 surge la primera escuela de locución, ¿no? En la época de Juan Domingo Perón, como presidente de la Argentina, surge el ISER, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Y bueno, hasta nuestros días está vigente con muchos cambios, obviamente. Ahí se estudia locución, operación técnica de radio y televisión. Y después hay mucha gente, Jordi, de hecho, que de oficio tiene pasión por la comunicación y mucho compromiso, y sin formación alguna llega a diario a muchas personas a través de la radio, ¿no? Es muy difícil entrar en escuelas como el ISER, ¿no? Bueno,
Es difícil, fue más difícil años atrás cuando se presentaban miles de aspirantes y entraban solamente 60. Ahora hay carreras de periodismo deportivo, periodismo, talleres de comunicación audiovisual y demás, pero sí sigue teniendo su predicamento entre la gente que quiere trabajar, sobre todo en los jóvenes que quieren trabajar en los medios de comunicación, la carrera de locución, ¿no? Por cierto, ¿cómo nació tu vocación por la radio y qué recuerdos conservas de esas primeras colaboraciones en medios nacionales? Bueno, en Mar del Plata, en mi ciudad natal, mi familia escuchaba mucho la radio AM, onda media, ¿no? Y bueno, escuchaba radio y yo tendría 6, 7 años y ya sabía que quería trabajar en la radio. Como locutor, como periodista, yo quería estar en la radio. Es decir, no tuve problemas vocacionales. De modo que terminé la secundaria a los 17 años y viajé a Buenos Aires a estudiar locución. Y mientras estudiaba locución, bueno, iba a ver a todos los locutores y periodistas que escuchaba de chiquito, de joven, en las radios de Buenos Aires, ¿no? Los escuchaba desde Mar del Plata y empecé a conocerlos. Y me fascinó. Y además, Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Y ahí me quedé a estudiar y a trabajar y bueno, hice mi carrera. Estábamos escuchando el tráiler de tu libro. Los locutores que participan tienen una dicción exquisita. Se está perdiendo un poco esa tradición de pronunciar bien las palabras. Puede ser, Jordi. Y después había tiempos en donde en las primeras décadas, ¿no?, impostaban y hasta gritaban por momentos porque había que hablar muy fuerte. Después, con la llegada de la FM, de la radio de frecuencia modulada, ahí empiezan a experimentar los locutores los tonos medios, bajos, aparecen las voces graves, en un tono más cálido, aparece la seducción, sobre todo en las voces femeninas, y ahí empieza a hablarse de otra manera, ¿no? Y hasta llegar de pronto a nuestros días en donde yo estoy seguro que escuchamos radio y conviven nuestras voces, la de los periodistas, locutores, comunicadores, con hasta las voces sintéticas creadas a partir de la inteligencia artificial, a partir de programas, aplicaciones de la IA, que es otro de los temas que abordamos en nuestro libro. Hay un ecosistema de voces, ¿no?, dando vueltas por ahí. Vaya a saber hacia dónde terminará esto, ¿no? Quizás el lenguaje de la calle ha entrado también en la radio. Sí. Recuerdo Radio Metro, que vino aquí a París para hacer un programa, tenían un lenguaje como mucho más desenfadado. Muy coloquial, sí. Yo eso lo celebro, ¿no? Hasta hace algunas décadas todo tenía que ser leído, no había improvisación alguna, no había espontaneidad en los locutores. Y bueno, eso cambió y yo creo que es para celebrar. Siempre, me parece a mí, teniendo en cuenta el legado de esos grandes maestros que eran maravillosos, porque eran muy claros hablando, porque educaban de algún modo estando en sus programas de radio y porque tenían un compromiso y preparaban sus programas y hacían entrevistas y demás. Quizá eso se ha ido perdiendo, pero bueno, así son los caminos de la comunicación, ¿no? Hace 50 años no me hubiera atrevido a tutearte, por ejemplo. Por ejemplo. Se hablaba de usted, ¿no? Siempre. Y tendrías que tener una corbata y un saco de pronto para conducir un programa, ¿no? Por supuesto. En tu experiencia, ¿qué es lo que distingue a un buen locutor? ¿La calidad de su voz, quizás la dicción, como decíamos, o una cierta cultura general? Yo creo que la voz es clave, tener una voz limpia, sobre todo pensando en que uno habla mucho tiempo, de pronto muchas horas, y si no tiene una buena técnica vocal, se afecta la voz, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos lindas voces, porque son particulares, ¿no? Y encontramos belleza en la particularidad de cada una de las voces de todos nosotros. Pero yo creo que es el compromiso hacia el oyente, es decir, ¿qué cuento, no? Más allá de la forma, ¿qué historia, qué noticia, qué es lo que cuento? Y después para lograr eso, sí, obviamente, yo creo en la formación y creo que
un buen locutor, un comunicador es una persona que está informada, que está consustanciada con lo que pasa a diario en su comunidad, ¿no? Naturalmente. Pero volvamos a tu libro Speakers. ¿Fue la admiración por vuestros maestros lo que os llevó a escribir una historia de la locución en Argentina? Fue la duda que teníamos con Quique, que es locutor, periodista, es decir, nos empezamos a preguntar después de otro libro que sacamos, que editamos hace algunos años. Nos gusta esta experiencia de escribir a la distancia a 4 manos sobre los medios de comunicación. Nos preguntamos cómo eran esas las voces de los primeros años de la radio. Los argentinos no somos de atesorar mucho las cuestiones históricas, no encontramos mucho registro, grabaciones. ¿Cómo eran esas voces? Bueno, nos costó reconstruir ese mundo sonoro, lo hicimos a través de las crónicas en los diarios, en las viejas revistas. Bueno, ¿cómo eran esas voces? Y cómo fue evolucionando la voz en los medios. Ese fue el principal motivo o estímulo que tuvimos para hacer esta investigación, que nos llevó un par de años, mediante la cual entrevistamos a docentes, a estudiantes, a locutores, historiadores, y bueno, y llegamos a este libro que ha sido presentado en la Feria Internacional de Buenos Aires días atrás, que está teniendo buena aceptación por parte de los jóvenes que estudian la carrera de locución, la gente que trabaja en los medios. En aquella época, en los primeros años de la radio, no se grababan los programas, ¿no? No, era todo en vivo, no había soporte, no había posibilidades tecnológicas para grabar. Sí podemos acceder a recreaciones. Por ejemplo, hay recreaciones grabadas en la década del 40 de lo que fue la primera transmisión de la radio argentina el 27 de agosto de 1920. Pero no había, que fue escuchada por 20 personas aproximadamente. Era todo efímero, ¿no? Quizás eso le daba belleza también. Belleza, claro. Encanto, ¿no? Es cierto que esos locos de la azotea que en los años 20 hicieron las primeras radiodifusiones eran médicos o estudiantes de medicina. En Buenos Aires se les llamaban niños bien, de la alta sociedad. Eran estudiantes de medicina, entre ellos alguien que se destacó en la historia de la comunicación en nuestro país, en la Argentina, que fue Enrique Telemaco Susini. Era otorrinolaringólogo. Había terminado sus estudios en Europa y había regresado a la Argentina con cierto equipamiento técnico. Era un gran admirador de Guglielmo Marconi. Y en la década del 20, junto a un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de medicina, experimentaron y en la noche del 27 de agosto de 1920 se subieron a la azotea del Teatro Coliseo, una de las salas teatrales más lindas de la Argentina, y transmitieron, yo no me imagino ese micrófono tan rudimentario, ¿no? La ópera Wagner, de la ópera Parsifal de Richard Wagner. Y llegó, según los registros de los diarios, a poco más de 20 personas. Esa fue la primera transmisión en la Argentina, pero tuvo una particularidad, que al día siguiente siguieron transmitiendo hechos artísticos, y al otro día también. Entonces se fue configurando una suerte de programación radial a partir del año 20 en Buenos Aires, ¿no? Imagino que la calidad del sonido no era maravillosa, ¿no? Seguramente. Pero la cultura era importante. Tú que has sido director de noticias de la televisión pública y en Chubut, y ahora vicepresidente de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, ¿qué piensas del papel de la publicidad en la radio? Esos pioneros no se plegaban a difundir publicidad, ¿no? Bueno, no bien nace la radio en la Argentina hubo una disyuntiva. ¿Es comercial o no es comercial? ¿Pasa avisos o no pasa avisos? La radio europea, en la década del 20, subsidiada por los estados, no pasaba publicidad. Pero la radio americana, ahí surgen las grandes cadenas de radios en los Estados Unidos, eran netamente comerciales. Se dejó atrás esa disyuntiva porque enseguida se hizo comercial. Y el financiamiento producto de las marcas de autos, de aceites, de productos de belleza, de vestimenta, además, fue clave para el crecimiento de la radio. Es decir, la radio argentina es muy, muy comercial. Como lo es hoy por hoy, ¿no? La radio que tiene las radios privadas en Argentina son clave desde el nacimiento hasta nuestros días, son las de mayor sintonía y obviamente tienen un financiamiento privado. Y fue clave, Jordi, también
el ingreso de la publicidad en la radio, porque ¿quién iba a leer las publicidades? Sino los speakers, los locutores. Entonces, a medida que había más productos, más servicios que estaban en las radios, se necesitaban más voces para leer los avisos. Que una radio sea privada no impide que sea de calidad también, ¿no? No, desde luego, por supuesto. Desde luego. Cuéntanos, ¿qué figuras históricas de la locución argentina consideras fundamentales? ¿Qué has tenido quizás tú como maestros? Bueno, ha habido en la Argentina, decimos, muchos oyentes y casi todos los que trabajamos en la radio e incluso en la televisión, que hay 3 figuras que han sido centrales. Antonio Carrizo, Cacho Fontana y Héctor Larrea. 3 grandes voces, 3 personas de formación, se hicieron trabajando porque eran humildes, no tenían formación alguna. Accedieron en la década del 30, en el caso de 40, en el caso de Antonio Carrizo, siempre andaba con un libro bajo el brazo, era un gran lector. Y bueno, de él aprendieron muchas figuras y los tomamos como referencia a Carrizo, a Fontana y a Larrea. Aunque también es justo destacar que la mujer ha tenido una presencia muy fuerte en la radio argentina desde siempre. En la década del 20, muchas veces los speakers llegaban a los micrófonos luego de participar en concursos y no pocas mujeres accedieron a esos lugares en las radios por haberse lucido y haberse destacado en los concursos. Hay excelentes voces femeninas desde siempre. Lo que no dejó de causar sorpresa, ¿no? En aquella época, que una mujer dejara sus labores del hogar para hacer radio. Exactamente, ¿no? La prensa cuestionaba muchas veces a eso, ¿no? Claro, eran todos periodistas hombres los que escribían en las revistas dedicadas a la actualidad radial, ¿no? Los tiempos han cambiado. Gracias a Dios. Sí. Cuéntanos, hablando de sorpresas, ¿ha habido sorpresas, algún descubrimiento en vuestras investigaciones sobre el pasado de la radio argentina? Sí, por ejemplo, que se crea la escuela de locución en la década del 50. En ese momento las radios estaban todas manejadas por el gobierno, por el Estado, pero por el gobierno, con una fuerte injerencia del gobierno de ese entonces, ¿no? Y pensábamos que se formó, o una de nuestras hipótesis de trabajo era que se creaba la escuela de locutores para de alguna manera bajar un mensaje adoctrinado, políticamente hablando, ¿no? Y bueno, por la investigación que hicimos, buscando testimonios y demás, comprobamos que se buscaba de algún modo homogeneizar la estética en el decir, en el habla, pero no el contenido. Porque claro, en ese momento la radio, al igual que en Europa, era una radio show, espectáculo. Hasta la década del 70 de pronto había radioteatros, en Buenos Aires, en las radios de Argentina, espacios para las orquestas de tango, las agrupaciones folclóricas. Es decir, la noticia se reducía a los boletines, pero no eran tertulias, no eran magazines, no eran programas periodísticos. Entonces el locutor formaba parte de ese engranaje, aportando su voz, su brillo, su calidez, pero no tenía nada que ver con cuestiones políticas de contenidos, de pronto, ¿no? Hablando de cuestiones políticas, ¿cambió la radio durante la dictadura, ahí en Argentina, en los años 70? Sí, por supuesto. Había censores que revisaban todo lo que se leía al aire. En ese momento las radios estaban todas en manos del Estado, de los militares, de modo que, bueno, fue una etapa en la que los periodistas, sobre todo los buenos periodistas, tenían que hacer magia para poder comunicar a diario lo que pasaba en nuestro país, y no pocos periodistas y comunicadores se exiliaron, ciertamente, ¿no? Magia y para no desaparecer también, ¿no? Quizás, no solo de la antena. Exactamente. Ya para terminar, ¿qué podrías decirles, Martín, a quienes sueñan con trabajar en la radio o convertirse en locutores o periodistas para que no se desanimen? Yo creo que hay que seguir la vocación, la intuición, los anhelos de cada uno. Cuando yo estudié en la década de los años 90, a mí me decían, uy, pero tendrías que haber estudiado antes, eran otros tiempos, eran mejores. Pero yo creo que
al que le gusta la comunicación siempre encontrará el vehículo, el soporte o la plataforma para poder mostrar lo que hace, ¿no? Y creo que este es un tiempo interesante porque se ha democratizado el acceso a las plataformas que pueden mostrar lo que un locutor, lo que un periodista, lo que un comunicador hace. Me parece que no es un dato menor. De modo que hay que seguir la intuición, y la comunicación es una carrera, ¿no? La locución particularmente muy linda, muy cautivante y muy desafiante, a pesar o gracias a los cambios tecnológicos. Los blogs, los blogueros es una buena vía, ¿no?, para entrar en la profesión. Por ejemplo, o algunos instagramers que son locutores formados, profesionales, marcan la diferencia. También un buen locutor en este tiempo es un gran redactor, es un gran generador de contenidos, ¿no? Porque se han enriquecido los contenidos de las carreras de locución, de periodismo, de comunicación. En fin, pues muchísimas gracias, Martín Berrade, por estas maravillosas noticias que nos has traído de la radio. Ya lo saben, Speakers, historias de la locución argentina, libro de Martín Berrade y Quique Figueroa, ha sido editado por Remitente Patagonia, ahí en Argentina. Gracias de nuevo. Gracias, Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Diego Tenorio, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, seguro que en Chubut también, gracias a una cadena de televisión que transmite desde Montevideo, por cierto, que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.